Pues hola y bienvenidos a un teatro crítico en el que vamos a hablar de un artículo de Gustavo Bueno titulado España y América, que fue publicado por la revista Catauro, una revista cubana de antropología que se fundó en 1999 y dirigida por Miguel Barnet. Es una publicación semestral de la Fundación Fernando Ortiz y Bueno le invitaron en el 2001 en el número 4 a escribir, porque era un número especial sobre Hispanoamérica, sobre España y América, básicamente. Y bueno, escribió este breve artículo donde habla de las ideas que están en marcha en torno a España y América y no quiero adelantar nada. Para hablar de este breve artículo contamos con José María Fernández. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contamos también con Rubén Franco. Buenas tardes, Rubén. Claro, buenas tardes. Y desde Chile contamos con René David Navarro. Buenas tardes, buenos días allí, René. Hola, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Un saludo desde Copiapó. Y contamos también con la presencia de Jaime San Juan, profesor de filosofía. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Pues sin más, dada la brevedad del artículo, aunque sus desarrollos pueden ser múltiples, tanto en la obra de Gustavo Bueno como el presente en marcha, pues cedo la palabra a José María para que comente lo que considere oportuno. Hacemos un primer rondón y con lo que hayamos dicho, pues vamos matizando y rematamos. Adelante, José María. Bueno, muchas gracias. Yo voy a, como hay varios filósofos y este es un artículo filosófico, ellos podrán profundizar más en las ideas que hay ahí. Yo simplemente apuntar que es una obra, como todo lo de Bueno, es de carácter eminentemente filosófico, aunque toque temas que son, por una parte, ontológicos y otra gnoseológicos y sobre todo de filosofía de la historia. Está poniendo, por decirlo en términos taurinos, está poniendo el toro en suerte para que a partir de este artículo quienes en el futuro vayan a tratar el tema tengan un poco ordenado el terreno, ¿no? Situada el terreno, las ideas clasificadas, organizadas para poder utilizarlas adecuadamente. Yo creo que esto... este artículo hay que ponerlo también en el entorno, vamos, en el ámbito de un libro de él que es España frente a Europa, que tiene también un capítulo, que algunas de cuyas ideas se incluyen en el artículo este. Tiene un capítulo dedicado a América, Hispanoamérica. Y después hay como este artículo que admite, a base de esa organización, clasificación que hace Bueno, admite él está pensando en una prolepsis para el futuro, pero también pienso yo que admite una anamnesis para explicar cosas que pasaron en el siglo XIX y en el siglo XX en América y en España. Y yo incluiría por esto, por el tema de la prolepsis, también un artículo de José Ramón Bravo en el número 52 de El Basilisco, que es eso, que sería una consecuencia de esto, aunque no me acuerdo si cita este artículo, pero sí, digamos, el pensamiento político de Bueno en relación con el de Spinoza. Un diálogo muy, muy interesante, me parece a mí, no sé lo que pensaréis vosotros, y hace una prolepsis de hacia dónde pueden ir las relaciones de eso, de los fragmentos del imperio realmente existentes, habría que decir, ¿no? Bueno, esa es mi opinión general de todo esto. Muy bien, pues por ir intercalando, ya que ha hablado un abogado que abre un profesor de filosofía, Rubén Franco, adelante. Muchas gracias. Pues nada, Chema, por ejemplo, acaba de decir que efectivamente es un artículo, como todos los de don Gustavo, pues filosófico, claro. Y entonces, pues en esta primera intervención quizás estaría bien pues introducir ideas o plantear, ¿no? Dejar sobre la mesa ideas que son genuinamente ontológicas y que, aunque las va a aplicar al tema de España y América, las relaciones que tienen entre sí,
Y bueno, dice incluso, casi dice, bueno, pues aquí las represento mínimamente, estaban esbozadas en dos trabajos previos. Uno, como dijo Chema, pues España frente a Europa, ¿no? Que es de 2 años antes, del año 99. Y otro, un artículo que es el de predicables de la entidad, que es en el basilisco número 25, ¿no? Pues dice las ideas de unidad e identidad, que son ideas ontológicas, ¿no? Ontológicas, pero no para asustar, digamos, al personal, al que pudiera estar viendo esto, ¿no? Y quizá dice, bueno, pues esa acepción que pueda tener la filosofía, o quizá del materialismo filosófico, de que sea una especie de divagación, ¿no? Que no tiene mucho sentido, y que se mantendrían ideas pues muy abstractas, diríamos nosotros lisológicas, o incluso peor aún, digamos, hipostaseándolas, esas ideas, como sea la idea de identidad, la idea de libertad, de igualdad, ¿no? Y bueno, siempre dice, en este mismo artículo, ¿no? Breve, 4 páginas, dice, son ideas sin categoremáticas, es decir, cuando hablamos nosotros de idea funcional, de identidad, de libertad, de igualdad, de lo que sea, dice, pues si entendemos que es como una función matemática, pues hay que dar los parámetros, ¿no? Los valores, hay que adjetivarla a continuación, ¿no? Porque si no, no se entiende nada. Entonces ahí, aplicado a contextos concretos, descendiendo de ese etéreo ser, que bueno, no habla del ser, habla de la idea de materia ya, en ensayos materialistas, para bajar al terreno y situarlo, ¿no? Pero bueno, ya fuera de ese terreno, en casos concretos, como sea identidad de género, identidades nacionales, unidos a el mito de la cultura, como saldrá también aquí en el artículo, quizá en el debate, ¿no? Entonces, esas ideas ontológicas que plantea Bueno, pues son identidad y unidad, relaciones isológicas y sinalógicas, ¿no? Entonces, las plantea en esas dos, en España frente a Europa, como decía Chema, las representa, ¿no? Y las explica en predicables de la entidad, y es importante señalar que dice, bueno, literalmente dice, aquí no nos vamos alude a estas obras, ¿no? Pero ¿qué sucede en 2012? O sea, 11 años después de este artículo, pues que publica en Catoblepas un artículo en 3 partes, ¿no? Que es el de identidad y unidad, y ahí sí es donde dice, bueno, realmente vamos a lo que quedó entonces, pues no tan desarrollado, pues a ver qué ideas de unidad hay ahí, ¿no? Entonces, por una parte eso, ¿no? Así de modo introductorio a estas nociones ontológicas, ¿no? Identidad de unidad, relaciones isológicas y sinológicas, totalidades atributivas y distributivas, etc. Luego, en los modelos, pues este artículo de Bueno del año 2001, pues ya que Chema citaba también el artículo de José Ramón Bravo, pues en otro basilisco, que es el 47, pues hay un artículo de Luis Carlos Martín Jiménez, a su vez entroncando con otros previos sobre estas temáticas de España en la hispanidad, en Catoblepas. Mismamente en los últimos 2 números retoma esta cuestión con artículos larguísimos, ¿no? de 70 y pico páginas. Y en este artículo, que es el mito de Hispanoamérica, pues digamos que recoge esos 2 modelos en los que Bueno plantea la unidad del continente sudamericano, de Hispanoamérica realmente, ¿no? Se dice, bueno, pues del paralelo 30 norte hacia abajo, Estados Unidos hacia abajo, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿qué modelos hay? Que bueno, ahora irán saliendo y los hablaremos, y el papel de la lengua, de las religiones, en Hispanoamérica, pues el catolicismo frente al protestantismo, por ejemplo, y en qué medida la identidad católica, por ejemplo, pues ha sido, digamos, en términos de análisis, ¿no? Del pasado, ha sido importante para mantener o tirar de la unidad, ¿no? Del continente, pero no sea condición sine qua non, es decir, que haya que hablar siempre pues, de una hispanidad, un componente hispano necesariamente vinculado al catolicismo. Pero desde el punto de vista político, digamos, de la prudencia política, pues en ese ecosistema frente a otros estados y otras filosofías, ¿no? De imperios, de otras visiones del mundo, pues quizás sea mejor, más prudente, posicionarse o adoptar esos presupuestos que no despojarse de ellos en aras, digamos, de un supuesto racionalismo que no sería tal y te comerían, entre comillas, los enemigos, ¿no? Igual que ha sucedido en Europa y sucede hoy día, vamos, hoy día, en el siglo XXI, pues frente, digamos, al Islam, al islamismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada, irán saliendo pues estos distintos modelos que tienen que ver con la unidad y identidad. Y eso que podría parecer pues muy algún espectador en este caso, ¿no? Cuestiones muy oscuras o muy difíciles o abstrusas, no lo son esenciales en la teoría, ¿no?
para luego bajar al terreno, a las estructuras y a las morfologías concretas y ver, pues eso, pues que esos modelos que habla Bueno, pues bien internacionalistas en los distintos modelos o más nacionalistas, o qué tipo de hispanidad podemos reivindicar hoy aquí desde un lado del charco, desde otro, ¿no? Desde Chile, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como primera intervención o aproximación, pues paso la palabra. Estupendo, pues muchas gracias, Rubén, y como bien dices, pasamos la palabra, toca el turno de los abogados, así que René David, adelante, un primer comentario acerca del artículo. Gracias. Bueno, agradecer las palabras de Rubén en torno a dar palabra al otro lado del charco, ¿cierto? Y coincidir con lo que decía el colega Chema en orden a que veo yo el artículo siendo un principiante en el materialismo filosófico, que es una invitación, o sea, vale decir un programa, que quedaría para los futuros investigadores ir, qué sé yo, sacando punta. Y en esa invitación que hace Bueno el 2001, a mí me llevó a reflexionar en torno a una característica especial, no profundizada, en orden a cuestionar por qué en la América hispana, la América iberoamericana, se da una característica política especial, llevándola a mi área, que es el derecho, una característica de las formas políticas y las formas jurídicas, que es el excesivo presidencialismo en estas naciones. Del paralelo 30 hacia arriba existe el presidencialismo propiamente dicho de Estados Unidos y Canadá es parlamentario. Ustedes los españoles también tienen una tradición parlamentaria en la forma jurídica que pudiera haber sido la que nosotros todavía rescatáramos de las Cortes de León, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las características, una de las notas, siguiendo la línea del artículo, esto de buscar la identidad, la isonomía, etcétera, es que nuestras naciones iberoamericanas son excesivamente presidencialistas y que de alguna manera eso, no es el momento acá de decirlo, pero lo adelanto, es parte de un complejo en orden a haber institucionalizado monarquías electas. Y más que monarquías, dictaduras perfectas, como en algún momento se le llamó. Claro, con un presidente elegido, y aquí retomo la noción de Bueno, en orden al mito de la democracia. Vale decir, si donde se vive el mito de la democracia, creo yo, es más en las naciones presidencialistas que en las parlamentarias. Y por ahí iría mi reflexión. O sea, el artículo me sirve para señalar, por ejemplo, que en el caso de Chile, sin sistema presidencial nos hubiéramos ahorrado el golpe de Estado del año 73 y el estallido social del año 2019 con las consecuencias que estamos viviendo hoy. O sea, en resumen, el artículo a mí me sirve para las investigaciones que yo realizo, muy nutritivo. Eso. Estupendo, muy bien. Pues ya la pelota está en el campo de Jaime, profesor de filosofía, adelante, todo tuyo. Bueno, pues yo creo que este artículo de Bueno, como ya se ha dicho, pues es un esbozo en el que utiliza pues esas ideas de unidad y de identidad, pero que yo creo que no termina de desarrollar, como hace, por ejemplo, en España frente a Europa con España, ¿no? En el que hay, pues, según esos dos criterios, esas dos ideas, nos va dando pues una serie de resultantes de la identidad española. Otro artículo que se ha citado aquí, que es el de Hispanoamérica no es un mito, de Luis Carlos Martín Jiménez, ahí sí que aplica estas dos ideas precisamente a América en su totalidad. No tanto como en este artículo de Bueno, en el que habla simplemente de Suramérica. Y luego también articula Luis Carlos en ese artículo 4 modelos que yo creo que pueden ser luego interesantes, que podemos hablar de ellos. Uno sería el modelo indigenista, el segundo modelo sería el católico, para entender, digamos, la historia de América. El tercer modelo sería el ilustrado y el cuarto modelo ya sería el nuestro, que sería el del hispanismo, digamos. Eso entronca también con esta taxonomía que ensaya Bueno en este artículo, él lo incluye también en ese artículo. Y
Y bueno, podríamos hablar, a partir de ese último modelo del hispanismo, de posibles opciones prolécticas, que es de lo que nos habla el artículo de Juan Ramón Bravo en el Basilisco, y que él diferencia principalmente 4 opciones: el integracionismo liberal democrático, las estructuras postestatales, la nación-estado actual, la confederación y la federación. Él apuesta por una federación basándose en Spinoza, porque entiende que la confederación pues, es una estructura más endeble y que en último término puede llevar a una fragmentación más fácil, es más débil, digamos, la unión sinalógica. Y bueno, yo creo que también habría que plantearse lo que ha dicho Rubén Franco, hasta qué punto la identidad hispánica, si es que existe, depende, como dice también Juan Ramón Bravo, de un ethos católico. Si ese ethos católico todavía perdura, qué fuerza tiene, qué capacidad de cohesión de la comunidad hispánica puede arrastrar, o si, sin embargo, ya, digamos, no podemos contar con él, a menos que, o contar con él de forma crítica y, digamos, formular una nueva identidad hispana, pero también no en contra, pero intentando absorber de algún modo, transformar de algún modo ese pasado católico imperial. Y de momento yo creo que hasta aquí. Muy bien, pues muy interesantes las 4 introducciones, ¿no? Primeras aportaciones para la introducción del artículo, y pasamos ya a entrar en harina de otro costal. José María, tienes la palabra. Bien, yo creo que hay un elemento que necesariamente hay que poner sobre la mesa, que es el tema de la dialéctica de imperios, que se está viendo actualmente, incluso para elegir alguna de las opciones prolécticas que propone José Ramón Bravo, hay que tener en cuenta eso, y él lo tiene en cuenta, ¿no? Pero yo creo que además hay, es decir, que hay unos movimientos internos en América revisionistas que arrancan ya desde el momento inicial de las independencias. Esos movimientos perduran a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Estoy enlazando también con lo de que decía René David. Perduran, y es una dialéctica entre liberales y conservadores, que hay, digamos, 2 concepciones sobre cuál fue el motivo o la causa de la independencia, las razones de la independencia. Unos, por ejemplo, hablan de independencia, otros hablan de emancipación, otros hablan de secesión. En el fondo lo que hay ahí, por ejemplo, unos hablan de madre patria y otros hablan de países hermanos. Es decir, esta terminología que sigue vigente, unas veces con mayor fuerza, otros con menor, en un sitio y en otro, sigue existiendo y está relacionada con todo esto. Y quiero aportar una obra que no se mencionó aquí, que yo la suelo utilizar mucho, mencionar con frecuencia, y últimamente también lo hace Marcelino Soler Ardura, que es la obra de Fernando Olivier, el diplomático, que por cierto acaba de morir hace unos meses con 90 y tantos años, que es La herencia de un imperio roto, que es una obra fundamental para explicar en términos de dialéctica de imperios lo que pasó realmente con eso. Esa obra termina con la explicación de por qué en el Caribe hay pues más de media docena de países que juntos no formarían un país en ningún sitio, pero que existen como países independientes, supuestamente soberanos, pero miembros de la Commonwealth, que además de la función de paraísos fiscales, también tienen otra función: que no se pueda hablar de Hispanoamérica o Iberoamérica, porque, oye, estos no son de origen español ni ibérico. Digamos, él dice expresamente que, dada la política tradicional respecto ahí del Reino Unido, que eso tiene una intención clarísima. Precisamente ayer tarde,
estaba buscando unas publicaciones que están en filosofía, en el Fondo Documental de Filosofía en Español, que es de la revista Forja Argentina, que se llama Frente de Orientación Radical de la Joven Argentina, que en los años 30 tuvo una fuerza, era de la Unión Cívica Radical Jóvenes, donde había gente de alto nivel. Por ejemplo, yo tengo aquí fotocopiado un folleto de historia del primer empréstito argentino, que es de quizá el líder del movimiento ese, Raúl Scalabrini Ortiz, un historiador que se le suele clasificar dentro del revisionismo histórico, donde no necesariamente de militancia católica, pero sí de reivindicación en el aspecto de eso, histórico del catolicismo, donde dice aquí cosas de una crudeza especial tomada de autores ingleses, norteamericanos y franceses, sobre el papel, digamos, el designio establecido ya desde bastante antes de la independencia en el conflicto de imperios, la dialéctica de imperios, como Inglaterra tuvo clarísimo, Gran Bretaña tuvo clarísimo el papel que iba a hacer y la función que se desarrollaron todo el sistema de empréstitos que se hicieron a los nuevos países, que es una cosa, me parece hasta increíble lo que ocurrió y que se sigue al día de hoy teniendo vigencia. Es decir, la deuda externa de estos países, que es insoportable y cada X tiempo hay que hacer un default, pues en algunos de estos países arranca de 1810, 1820, por ahí, ¿no? Y entonces, claro, sin hablar claramente de esto, qué es lo que pasó, entonces no se puede explicar la situación actual ni a dónde se puede ir. Esas opciones que ofrece Bueno exigen el tener probablemente una posición respecto a estas cuestiones que estoy diciendo. Sí, de hecho se comentó en otro teatro crítico, ¿no? Pero por no entrar en todas, porque si no me eternizaría aquí hablando, ¿no? A ver si salen después, vuelvo otra vez sobre algunas ideas que soltasteis vosotros. Vale, perfecto. Bueno, pues Rubén, adelante. Sí, pues un poco al hilo de que decía Chema ahora, pero enlazando con lo anterior también, esa idea de cómo asumimos o cómo se puede asumir desde el presente, ¿no? Desde España, desde una óptica, en este caso materialista, pues ahí es esencial lo que se ha tratado tantas veces en todos esos asuntos, ¿no? Lo que se ha tratado tantas veces en las últimas 2 décadas, por un lado, y que ha habido un boom esta última década que tiene que ver con la leyenda negra, ¿no? O diríamos con la hispanofobia, ¿no? La hispanofilia y la hispanofobia, o la imperiofobia y la imperiofilia, ¿no? Con todas las polémicas, en el caso del libro de Imperiofobia tan famoso, tan exitoso de Roca Barea, y en nuestro entorno, digamos, pues Iván Vélez, Pedro Insua, los trabajos de Luis Carlos y tal, ¿no? Entonces, esos, digamos, podemos a lo mejor darlo por sentado, pero quizá a lo mejor el espectador no. Entonces, ¿cómo entendamos hoy esa unidad, esa entidad hispanoamérica, ¿no? De la hispanidad? Pues dependerá, entre otras cosas, como decía antes el compañero, ¿no? Es decir, esa herencia católica, es decir, no estar preso de la leyenda negra, por decirlo así. Leyenda negra no quiere decir por el otro lado pasarnos o asumir o defender algo así como la leyenda áurea, dorada, la leyenda rosa, etc., ¿no? Pero que tenerlo presente, ponerlo, que es una evidencia, bueno, ponerlo sobre la mesa, lo de la leyenda negra. Y por otro lado, también, pues al hilo de lo que sea puede ser esa plataforma continental como la hispánica, pues también, pues llevamos ya casi 20 años esa publicación del mito de la izquierda de Bueno, donde sobre todo en las páginas finales, y casi la página final, pues planteaba, una vez expuestas, digamos, pues bueno, los distintos modelos de izquierda definida, izquierda indefinida, pues que quizá, ¿no? Pues quizá pudiera surgir esa séptima generación de izquierda definida y quizá a lo mejor fuese en Hispanoamérica, ¿no? Y sobre esto, pues evidentemente, todos lo sabemos, pues se han planteado hipótesis y ha habido discusiones y demás, ¿no? Pero eso está, digamos, pues eso, cómo se asume, digamos, la historia, ¿no? Y cómo se asume, sobre todo por eso, pero desde el presente, es decir, para hacer política o para tener, sí, cuando se plantea aquí, ¿no? Bueno, esas categorías, digamos, de esa unidad, el cuarto modelo que plantea él, que es el, digamos, el de que la unidad de Hispanoamérica, bueno, Sudamérica, tal como plantea, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
pues esa unidad, digamos, que sea estructural, esencial, es decir, que no sea algo, pues, en términos marxistas, superestructural, que no sea algo accidental o sobrevenido, secundario, etcétera, colateral, ¿no? Pues plantea ese modelo hispano, que después Luis Carlos, por ejemplo, pues era el hombre, pero no es lo mismo, claro, nosotros nos separamos, lo que decía la primera intervención, no nos identificamos con la posición, digamos, per se del catolicismo y que más, vamos a decir, más vulgar casi, pero sin renegar de eso y desde el punto de vista práctico sin ignorarlo. Y entre otras cosas, y el Nazo también conocía a Chema antes, que no es, digo, está todo esto muy manido, pero por subrayarlo, ¿no? Que no es inocente la cuestión de los nombres. Es decir, cuando hablamos de, está estudiadísimo, evidentemente, ¿no? La cuestión de Latinoamérica es la que se ha impuesto y se sigue utilizando desde música latina, la raza latina. También en el proyecto de Filosofía en Español están varios rótulos de estos, están disponibles, ¿no? Pues se habla, no es lo mismo decir Latinoamérica, que es un invento pues en el 19, digamos, en la época de Napoleón III, pues para precisamente meterse ellos, digamos, ese imperio, entraríamos en discusiones y pues eso, frustrado, fallido, para meterse ellos y quitar o minorar o poder ecualizarse y poner el mismo plano que España, ¿no? Digamos. Entonces se empezó a utilizar Latinoamérica y no, por ejemplo, que también sería otra discusión, pero bueno, casi ahí sí como intercambiables, Iberoamérica o Hispanoamérica, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pues Julián María decía, bueno, cuando hablan de Latinoamérica, yo siempre digo al otro, bueno, ¿está usted hablando de Quebec? O sea, no. Entonces, toda la cuestión, pues eso, ¿no? De las Antillas francesas. Entonces, esto tiene mucho que ver, empezando por los nombres. Y un poco lo de cómo asumimos el pasado, y no solo en Hispanoamérica, pero lo que tiene que ver con, digamos, la estatuafobia, es decir, con cómo derribamos. Pensemos en México, ya que ahora se conmemoran, bueno, estos años, ¿no? Pero se termina. Pensemos en Cortés y pensemos en todo lo demás, ¿no? Entonces, por no referirnos ya solo a España con, en fin, el cambio de los nombres y épocas más recientes, ¿no? De la historia. Entonces, ¿cómo asumimos ese pasado desde otra óptica, desde otra perspectiva crítica, en este caso, digamos, de una perspectiva materialista, pues es clave. Y es clave, evidentemente, para ver qué tipo de relaciones, ¿no? No solo de, digamos, de semejanza, de isología, sino de si se puede establecer una continuidad, una sinología, o incluso, digamos, pues entre esa totalidad atributiva que conformaría a los países de la comunidad hispánica, ¿no? Los países de habla hispánica, pues como Bono introduce en el artículo de 2012, el de unidad y identidad, pues esas partes, digamos, pues también ideológicas, ¿no? De donde hay una discontinuidad, pero hay que ver de qué modo, o si es, digamos, pues esa unidad compleja, donde ya es más complicado, hay que ver cómo se conjugan, de qué manera, cuándo, etc. Pues es un poco, ¿no? Muy bien, Rubén, estupendo. René, adelante. Gracias. Sí, en realidad es complejo abordar algunas cosas. Obviamente entiendo que es una conversación, solo hacer un matiz que creo yo coincidiríamos todos, que la expresión del prefijo latino yo lo veo peyorativo, sin duda. O sea, no tiene una connotación eh, que creo que desde este sector se asume como algo positivo, sin embargo, sabemos que tiene orígenes peyorativos y ha sido, por lo menos desde esta parte, visto como, llamémoslo de esa manera culturalmente, más centroamericano que sureño, o sea, la expresión latino, me refiero del paralelo 30 hacia abajo. Y solamente destacar un punto que tiene que ver con la dialéctica de imperio y una figura que a lo mejor pudiéramos rescatar, que es la figura del ex virrey del Perú, Ambrosio Higgins, que fue contactado por la corona española por el hecho de ser católico en Irlanda. Y llegó al Perú, a Chile primero y tiene la característica de ser el padre del libertador Bernardo O'Higgins. Entonces, esa dialéctica de imperio se podría dar también con la dialéctica padre-hijo, siendo que O'Higgins Bernardo, el hijo del ex virrey, es el que después se hace discípulo de Miranda en Londres. No solamente Bernardo, sino que Andrés Bello, etcétera. Entonces ahí también pudiera ser una hebra a tirar y engarzarlo. Quizás no me expresé bien recién, pero creo que el presidencialismo fue un tema contracultural ilustrado para de alguna manera quitar las raíces, pudiéramos decirlo, más de costumbre, entendido el derecho consuetudinario que va desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo.
vale decir, la figura presidencialista unitaria, qué sé yo, unitaria en el sentido de unipersonal, monárquica, hace eclosión y está haciendo eclosión ahora. Eso, y bueno, resaltar el término peyorativo, que por lo menos creo sería interesante ir, por lo menos desde este lado, rescatando, sin entrar en la hispanofilia, pero en un justo medio espinociano, llamémoslo, sin reír ni llorar, pero analizando lo que es el tema común que tenemos ahora, la posibilidad de conversar. No sé si nos entendemos completamente bien, pero podemos conversar en español. Sí, sí, yo creo que nos entendemos perfectamente. Pues, Jaime, la palabra. Yo quería comentar una cosa que ha dicho José María. Precisamente él ha apuntado a esa división entre conservadores y liberales que se da pues en fin, en toda Hispanoamérica. Y yo creo que eso entronca también o se enlaza con una de las potencias ideológicas o causas externas, digamos, de división que analiza Bravo en su artículo, ¿no? Veríamos una potencia ideológica que está relacionada con el democratismo, ¿no? El mito de la izquierda y la derecha. Yo creo que no se puede hablar de que, por ejemplo, la hispanidad sea de derechas o conservadora, o que la hispanidad sea un movimiento progresista, ¿no? Yo creo que hay que escapar de ese maniqueísmo izquierda-derecha. Y luego también otra cosa que decía Rubén sobre poner en sus quicios, digamos, el pasado, ¿no? Eso es lo importante para una prolepsis, digamos, fructífera. Es decir, intentar no caer, eso sí, en la leyenda rosa, pero sí que desde luego combatir todas esas exageraciones, ¿no? Esas tergiversaciones que hay del pasado. Es decir, hacer una historiografía más ajustada a lo que fueron. Aquí nos meteríamos evidentemente con qué son los hechos, ¿no? Y con filosofía de la historia, que también es otra cosa que digamos, analiza este Luis Carlos en su artículo, ¿no? Los fenómenos americanos, la realidad americana, la identidad americana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso, hay que escapar de esos mitos izquierda-derecha que nos dividen simplemente y a partir de intentar estructurar o analizar nuestro pasado, sobre todo eso imperial, católico, a partir de ellos pues intentar buscar lazos de unión, sobre todo entre los restos de ese imperio, como son tanto España como las repúblicas americanas, porque estamos, digamos, en pie de igualdad ahí. Sí, de hecho, ahora supongo que hablaréis de ellos cuando Gustavo Bueno ya afronta la clasificación, una vez hablado sobre la vigencia de la problemática, digamos, ¿no? de los rótulos de España, de las ideas de España, de América, cómo se conjugan, cómo se coordinan, y de plantear el criterio para hacer la clasificación, la última, ¿no? la alternativa hispanista. Gustavo Bueno pues sí que señala algunas de las iniciativas que en esa línea ya están en marcha, sugiriendo otras que pudiesen girar en torno a eso mismo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que acaba de comentar ahora Jaime San Juan. No sé si Chema ya quiere empezar ya a entrar al trapo de la clasificación o del meollo. No quiero decir que efectivamente es que es demasiada materia, teníamos que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Hay otra cosa, es que en realidad el nombre inicialmente tiene razón René David, que está documentado precisamente en documentos colgados en Filosofía en Español, el nombre de Latinoamérica como alternativa a España, pensando inicialmente para que fuesen los franceses los que asumiesen, digamos, la hegemonía en Hispanoamérica. Sin embargo, esa lucha que realmente, esa lucha de imperios que realmente existía en esos momentos, en los años 20 y 30 del siglo XIX, es más amplia que eso. Precisamente yo ayer en este artículo que es una conferencia del historiador argentino Raúl Scalabrini, menciona que en realidad había 3 imperios
dos realmente existentes y uno en gestación, que era el norteamericano, que se estaban disputando América, se lo estaban disputando realmente, ¿no? De tal forma que cuenta una historia trágica de Chile, voy a comentar, de los hermanos Carrera, que eran pro-yanquis y fueron simplemente liquidados por los ingleses, apartarlos, es decir, esto es nuestro y aquí no entran los yanquis. Era eso lo que hacía, pero a la vez que hacían eso, los diplomáticos, el Foreign Office, el Cummings y todos estos daban instrucciones a los diplomáticos para que todos los acuerdos comerciales y de financiación que se hiciesen con los nuevos países llevasen cláusulas que hiciesen imposible la posterior entrada tanto de Francia como de España, que volviese a entrar por vía financiera, por decir, por vía de créditos. Es decir, era una auténtica lucha de imperios lo que se estaba desarrollando en ese momento. Y cuando Bolívar y otros intentaron hacer unificación bien regional o bien de la totalidad de Hispanoamérica, de los antiguos virreinatos, los ingleses simplemente lo apartaron a Bolívar y a cualquier otro que intentase hacer la gran Colombia, la gran todo, ¿no? Y entonces sí alimentaron en cambio a las oligarquías locales para que fuesen extendiendo según podían. Es decir, la independencia de Paraguay, que no se sabe si fue independiente o no fue independiente, en realidad la independencia de Paraguay era de Buenos Aires, no era de España, porque era Buenos Aires la que se quería quedar con el Paraguay. Y en Chile, por ejemplo, lo que se independizó inicialmente era el centro de Chile, y hubo guerras hacia el norte y hacia el sur. Donde vives tú en el norte, René, David, era el límite de Chile. con guerras hasta bien avanzado el siglo XIX, ¿no? El borde de Chile estaría, o sea, en lo que dices tú, nosotros no teníamos, qué sé yo, la región de Antofagasta y Arica, que antiguamente era boliviana y peruana. Y hubo otro chileno que está en Filosofía en Español, hay una biografía de él y hasta publicaciones de él, que es Francisco Bilbao. Francisco Bilbao es un pro-británico, un agente británico que tuvo un papel importante, estuvo también mucho tiempo por Europa y, digamos, fue el mayor agente del término Latinoamérica. Estaba empeñado en utilizar Latinoamérica, pero precisamente como confrontación frente a España, en línea con los británicos. Es decir, que ya desde entonces, y después ya, no digamos, el movimiento iniciado en 1917 por el presidente Irigoyen en la Argentina, con el día de la Raza, hubo una serie de movimientos tanto en Sudamérica como en España alrededor de eso. Es decir, la denominación tiene un juego político ya desde el primerísimo momento también. ¿Qué denominación damos a este conjunto? A la situación actual o a la situación futura que pueda tener. Juega de esa forma. Los que adoptan una denominación se sitúan en un plano de la batalla política y los que adoptan otra denominación en el otro plano. Efectivamente, retomando un poco también lo que dijiste en la anterior intervención, Chema, que comentasteis en un teatro crítico con Luis Carlos Martín, a razón de la filosofía del derecho, ¿no? Cuando comenta desde que es Luis Carlos, cómo la banca inglesa, la banca anglosajona, desde un principio interpretó la comunidad hispana como una comunidad a la que mantener enferma, pero sin que llegase a morirse nunca, ¿no? Es decir, el enfermo constante, ¿no? Al que estar asistiendo, ¿no? Económicamente, ¿no? Creando esa deuda que comentabas, pero no dejándole morir nunca, ¿no? Ese es Por terminar esa idea que no es, sí, que es muy interesante. Carlos Marichal, hijo de Juan Marichal, es mexicano, aunque nació en Estados Unidos, tiene nacionalidad, ya está jubilado, fue catedrático en Estados Unidos y en México, estudia esto, la deuda externa latinoamericana, y hay 4 bancos, tengo aquí la relación de ellos, 4 bancos que son los mayores bancos más importantes del Reino Unido,
que su negocio era América. Pero América, todo, por ejemplo, fueron los que intermediaron entre Francia y el recién nacido Estados Unidos para la venta de Luisiana, etcétera, ¿no? Es decir, y todo el tráfico de esclavos, el comercio del algodón, estos créditos a los estados que, por ejemplo, él cuenta, y en este artículo de esa conferencia de Raúl Scalabrini lo cuenta también, que en realidad de un conjunto de créditos que eran 20 millones de libras esterlinas, lo que realmente llegó allí fueron como 7 millones de libras esterlinas, pero en realidad no llegaron a estos países, siguieron depositados en el Reino Unido para que esos países comprasen mercancías de todo tipo del Reino Unido. ¿Dónde se quedaron el resto? Pues no se sabe. Bueno, o sí se puede saber, lo podemos sospechar, ¿no? Y eso sí, los países, ese es el origen de la deuda, los países tenían que pagar por 20 millones a unos tipos de interés altísimo dada la inestabilidad inicial y que se continuó precisamente por eso. O sea, el descenso del nivel de vida en esos países fue brutal, pero brutal. Pero en unas pocas décadas, en 2 décadas, se hundió el nivel de vida de los países por esta razón. Insisto, el gran negocio de la banca británica fue lo que llamamos Hispanoamérica, donde hicieron las grandísimas fortunas. Sí, esto que señalas tiene un paralelismo bastante evidente pues, con la descolonización de África, cuando Francia, tirando de los 2 francos CFA que maneja, ¿no?, de 2 regiones de África, en distintos países que según se iban independizando, les era ofrecida esa moneda a cambio de que parte de todos los beneficios estuviesen en la banca francesa, ¿no? Con lo cual es una misma jugada paralela en distinto continente, ¿no? Que la dinámica está ahí lanzada. Rubén, no sé si quieres comentar ahora ya. Que evidentemente la dialéctica de estados, evidentemente, pues podríamos decir que dándole la vuelta, ¿no? Como sabemos, el motor de la historia no sería la lucha de clases como tal, sino que sería la dialéctica, la lucha de estados, véase que asumen la función de imperio, ¿no? Sin eso querer decir tampoco que desaparezcan las clases sociales, pero dentro o subordinadas a los estados, ¿no? Entonces sí, han sido y siguen siendo, pero precisamente para eso, de nuevo vuelvo, pero para poder establecer algún tipo de identidad, o mejor dicho, de unidad hoy en lo que sea lo hispano, esa hispanidad, pues claro, cuando un elemento que pertenecería, diríamos, precisamente a no llegar a ser nación política o Estado, es decir, mantener una nación étnica, es el tema que nos aproxima a la etnología, a la antropología cultural, que es el tema que ha salido, o sea, ha citado, ¿no?, el tema del indigenismo. Entonces, eso remueve y supone, pues, ¿qué hacemos? Son ciudadanos ni serían, son ciudadanos de segunda, respetamos, ahí entran ideas como las de respeto, tolerancia, dignidad, etcétera, ¿no? Entonces decimos, no, pues realmente para que después pasar, digamos, al segundo nivel, ¿no? Esa unidad posible entre los distintos estados o naciones canónicas, naciones políticas hoy día en Hispanoamérica. Pero dentro de cada uno de esos estados, pues está el tema, pues, con variedades, pues, de esas minorías, que también, por cierto, el otro día, lo escuchaba estos días, ¿no?, a propósito de esto, una charla que sostuvo René con Gustavo Bueno Sánchez, que salía también este tema un poco, ¿no?, de los pueblos originales, naturales, y lo que está latiendo ahí, que es eso, el mito del buen salvaje russomiano, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo casamos eso? ¿O los dejamos de lado? ¿O qué pasa? Entonces, esto es lo que supone, digamos, una perspectiva, es decir, racionalista, materialista, que abogue por la igualdad efectiva, ¿no?, de los ciudadanos, y esa coalización de verdad, que puedan serlo ciudadanos, no una cosa, pues, folclórica realmente, y es donde entra también ahí, pues, el mito de la cultura, igual que decía antes el compañero Jaime, que decía el mito de la derecha y de la izquierda, ¿no?, esa dicotomía, esa dualidad, pues eso, en términos absolutos y metafísicos, como sabemos, pues, por ejemplo, eso, bueno, desmontó el mito de la izquierda, el mito de la derecha, ¿no?, sino también, pues, el mito de la democracia, que puede ser en vertiente presidencialista. Nosotros digamos bueno, pues en muchos sitios, pero en el libro del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del año 91, pues donde hace, pues, la tabla de los distintos poderes
políticos, pues habla evidentemente, hay poderes, digamos, ascendentes, o vectores ascendentes y descendentes, ¿no? Entonces, pues eso, hasta qué punto también ha sido importante o formalmente puede serlo, ese modelo presidencialista o no, pero va asociado, está entremezclado, entreverado con otras muchas ideas y factores. Entonces, no todo con todo, de nuevo apelamos a la idea platónica y buenista también, simple que, pero después, ahí está la dificultad. Entonces, en ver cómo se coordina, cómo se reorganiza todos esos materiales. Entonces, el tema ese del indigenismo, que es el propiamente pues, de una nación, se dice pues eso, se apela a las señas de identidad, a las señas culturales de ese colectivo, pero si queremos tratarlo como igual y queremos, de nuevo, ahí entra la idea de ciudad, de civilización, elevarlos al nivel de los demás, sencillamente, con los mismos derechos y deberes, como sucedió, digamos, pues eso, en estos últimos 5 siglos, ¿no? Y que hace 2, digamos, con el proceso de las independencias, pues otra vez, bien sea pues eso, el origen, digamos, el papel de España, el papel de los criollos y el papel de otros estados, otros imperios que, están, pues, que pueden pescar y que les viene bien, y a principios del siglo XX, etcétera, pues eso, esas son algunas de las cuestiones que están por ahí revoloteando, remodelando. Muy bien, Rubén. Pues René, si quieres hacer una aportación a este último bloque. Sí, la verdad es que coincido plenamente, sobre todo en la reverberación llamémoslo así, del indigenismo, que tiene notas también espiritistas, las llamaría así, porque como citó Chema recién a Bilbao, Bilbao igual fue una figura de esa, llamémoslo así, de esa vertiente de cierto, no sé, vínculo masónico con el imperio inglés. Entonces, de esa manera se cuelan notas espiritistas que de alguna manera, y espiritualistas también, en orden a conceptos tan vagos como Pachamama, etcétera. O sea, se supone que el progresismo está luchando por un estado secular, ¿correcto? Pero rescata el pachamamismo. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en la secularización, pero al mismo tiempo estamos rescatando, por decir de una manera muy burda, el mal de ojo. Hay encuestas acá en Chile que más del 80% cree en el mal de ojo. Y entonces, dicho en términos buenistas, llamémoslo, pero no buenistas éticos, sino que del materialismo filosófico, tendríamos que entrar aquí también se me olvidó el nombre específico, pero el eje diagonal, el vinculado con la política religión. Entonces, ahí también hay una disputa respecto de elementos teológico-políticos que son interesantes de analizar, porque vuelvo a insistir en una contradicción ahí, en orden a un supuesto Estado laico, versus estas emanaciones de nacionalismo fragmentario, que no es otra cosa del tema del indigenismo, por lo menos desde mi visión. Sí, a ese respecto que venís comentando, pues volvemos sobre la sexta alternativa que hay, ¿no? De esa conjugación de modulaciones de la idea de unidad y de identidad, ¿no? La alternativa hispanista, ¿no? Que recoge las dinámicas que van en esta línea, ¿no? Que estamos hablando sobre la prolepsis, ¿no? de la comunidad hispanoamericana, y que tiene en cuenta, señala bueno, pues las cumbres iberoamericanas, empezadas en Granada en 1991, el propio idioma español, ¿no? como una plataforma, ¿no? Integradora, ¿no? En común, teniendo en cuenta las diferentes naciones. El idioma es algo transversal a todas ellas, ¿no? Que las atraviesa, ¿no? Claro, pero si nos unía el idioma, ahora lo que quieren es meter otros idiomas para que nos desunamos. Esa es la idea. Claro, ahí está lo que bueno, se ha señalado Rubén Franco recientemente, ¿no? Pues la dialéctica está ahí y los países y los imperios tienen sus intereses y los tienen que defender, y el idioma también se desarrolla dialécticamente, evidentemente, ¿no? Pero es una realidad que está ahí, que cada vez son más las personas que lo hablan, su presencia en Estados Unidos, ¿no? Llega a ser ya de un 60% que hablan también el español, etcétera, etcétera. Y como habéis señalado muchas veces, Chema sobremanera, pues haciendo alusiones al proyecto de filosofía en español, pues no deja de ser otra plataforma también que recoge todo lo que tiene que ver con esta comunidad hispánica y que, bueno, pues está siendo un referente, ¿no? De consulta,
de trabajo, de recopilación, de cuestiones que tienen en común esta comunidad hispánica, ¿no? Como líneas, ¿no? Que están en desarrollo y que giran en torno a la defensa o al trabajo en torno a lo que se dice en otras obras, ¿no? de la plataforma, ¿no? Esta plataforma de la comunidad hispánica, ¿no? Jaime. Sí, yo estoy pues muy de acuerdo, ¿no?, con lo que se ha dicho, sobre todo con la defensa del español, porque yo escuché, por ejemplo, también a Bravo hablar de posibles o futuros desarrollos de esa incipiente comunidad hispánica en Estados Unidos. Hablaba de la emigración a Estados Unidos, pero claro, si todos esos sujetos pierden el español y quedan asimilados por el imperio anglo-protestante, pues ya poco hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, hay que reivindicar, yo creo, eso, el español como lengua de pensamiento. Pero también yo creo que hay que señalar entonces posibles injerencias, aparte de esa división lingüística, ¿no?, que yo creo que ha sido estudiada por Iván Vélez, el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no?, toda esa forma que ha tenido el imperio estadounidense de intentar dividir lingüísticamente a Hispanoamérica. Y luego otra cosa que habéis dicho, ¿no?, el indigenismo, que a su vez está relacionado evidentemente con el separatismo en España, ¿no? Es decir, una vez caído el imperio, pues comienzan a surgir estos esencialismos, digamos, mitológicos, que lo que buscan es esquivar toda esa historia, relegarla a un segundo plano, la historia del imperio, y se posicionan pues en etapas, pues por ejemplo aquí en Cantabria, pues prerrománicas, ¿no? Citan a Corocota o citan a Laro el Cántabro o a quien sea. Y eso pues se ve por doquier, tanto digamos en la península, en España, como en América. Y eso además está siendo alentado desde otra plataforma como es la europea, ¿no? En Europa nos reencontraremos, que se decía, ¿no? Esos nacionalismos que buscan su libertad o liberarse del yugo del Estado español, de esa superestructura que les subyuga, ¿no? Y de alguna forma eso pues se reproduce también en América, evidentemente, ¿no?, con estos indigenismos en fin, que hablan de Indoamérica, de Abya y todo este tipo de cuestiones, ¿no? La teoría de colonial, que también, por supuesto, rechazan el poder del Estado, ¿no? Se posicionan previamente, como puede ser, por ejemplo, los zapatistas de Chiapas, ¿no? Que por cierto, me gustaría comentar que tengo por aquí, en un último comunicado, no sé si lo habéis leído, que se hizo viral, digamos, porque decían que con aquello que dijo AMLO de que el rey de España tenía que pedir perdón por la conquista, ellos dijeron que España no tenía que pedir perdón, que les decían a España dos cosas muy sencillas: que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía y que no tienen que pedir perdón. Es decir, no les conquistaron, se mantienen igual, incorruptos desde etapas precolombinas, ¿no? Pues esta es la idea del indigenismo, ¿no? Están igual. Bueno, en la misma lógica del pueblo mapuche acá en el sur. Pues ya está. Es un poco también, ahora que estamos en Semana Santa, en tono paródico de farsa, que se ha pasado aquí en España en la televisión, es el fragmento que vale, lo se ve muy bien, ¿no? Condensa muy bien el fragmento de la vida de Brian respecto a qué hicieron los romanos por nosotros, ¿no? Claro. La lengua, ¿qué más? Sí, la vida de Brian, yo creo que ese sí es la bibliografía imprescindible. Sí. Aquí en Cantabria, por ejemplo, hay unas guerras cántabras y normalmente se caracteriza a los romanos como si fuesen, pues eso, unos invasores, y la gente, pues eso, se empatiza más con los cántabros, con esto, con Laro y etcétera. Yo quería tocar el tema también ya que lo sacasteis todos, del indigenismo y del Instituto Lingüístico de Verano, que fue, digamos, una campaña organizada, sigue siendo organizada desde Estados Unidos
para precisamente fomentar el indigenismo y segar las bases de la Iglesia Católica en América. Es decir, tiene también, vuelvo con el Filosofía en Español, tiene mucha documentación y tienen abierto, publicado el libro de David Stoll sobre eso. Y precisamente uno de los cerebros del Instituto Lingüístico de Verano, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el sociólogo ese, sociolingüista, que el autor de la idea de Pike, ¿no? La idea de emic-etic, es el introductor de esa distinción emic-etic. Pues ese estuvo aquí en Oviedo y tuvo conversaciones con Gustavo Bueno y todo esto, ¿no? Para ellos él era un poco iluminado del tema ese. En realidad es acudir a los pueblos dispersos que existían, que no se conocían entre ellos, solamente conocían a los vecinos, y para guerrear, para matarse, para robar, para coger esclavos, entre todos estos, digamos, y eso es un mundo que desapareció, como desapareció la España prerromana. Al pasar el Imperio Romano por España ya carece de sentido hablar de cántabros, porque desaparecieron, se integraron y adoptaron sus nombres, adoptaron su lengua, su religión. Aquí en Asturias, que también había cántabros y astures, serían más o menos lo mismo o parecido. Fueron aliados por lo menos unas temporadas. Eso desapareció y fueron superados por una nueva realidad que era la Hispania romana. Que a su vez Hispania romana engloba la totalidad de la península ibérica, donde cada una de las identidades parciales, lusitanos, carpetobetónicos o lo que fuese, todo eso desapareció. Todo eso desapareció y incluso la identidad de España no puede... hay una ruptura de continuidad, ¿cómo se llama esto? Bueno, no hay solución de continuidad entre los pre-romanos y los hispano-romanos. Eso desapareció. Bueno, pues en América pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que ahora están alimentados, por ejemplo, el problema de Chile, que es un problema grave ahora, y con la nueva Constitución están intentando realizar. Yo antes que veía de vez en cuando la televisión rusa RT, estaban continuamente alimentando el problema de los mapuches. Entonces se sentían amparados por ahí, ¿no? Y entonces, bien, ¿qué pasa? Que probablemente también hay, en el caso de Chile, pero también de otros países, que no saben enfrentarse al problema este, porque tienen miedo al que dirán digamos, los contrarios, por decir así, los liberales de esos países. La cultura de la cancelación derechamente. Una respuesta al problema ese, porque tienen miedo a lo que les digan desde Estados Unidos o desde Europa, que les digan vosotros sois unos represores de todo esto, pero no saben superar. No saben pasar por encima de eso, dar una solución superadora del asunto. Tienen complejo, por decir así. Bueno, pues esto, volviendo atrás, en alguna forma, el explicar qué fue lo que realmente ocurrió en las independencias es totalmente necesario para tener una idea clara de qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que pudiera pasar, porque permanentemente están apareciendo en América, en 2 o 3 países, en varios países están apareciendo grupos de pensamiento, como pasó en Perú también, en la Argentina, en México y en otros sitios, y en Venezuela, grupos de pensamiento que propugnan, digamos, una superación de los actuales estados hispanoamericanos, pero quedan cortados entre ellos precisamente porque no tienen una respuesta, no tienen una base filosófica como la que pudiera dar el artículo este que estamos comentando, que les permite enfrentar claramente el problema, me parece a mí, no sé. Muy bien, muy bien. Rubén,
una última ronda, si quieres, y si alguien quiere intervenir o matizar lo que vaya diciendo, igual que con Chema, pues vamos así ya concluyendo porque llegamos ya a la hora. No, pues dos cosas, entonces, para terminar, más o menos. Una, al hilo de lo que decía el compañero René, de la racionalidad o niveles de racionalidad, referido a que la gente, digamos, adopta frente a lo que pudieran pensar muchos, ¿no? De que pues, la gente es ya muy culta, muy civilizada, etcétera, ¿no? Y adoptaría un racionalismo sublime, no es así, ¿no? Entonces, cuando muchas veces se desdeña pues esa tradición católica en este caso, ¿no? Cristiana y católica, ¿no? Pues recordamos dos cosas y leo un fragmento muy corto que viene ni al pelo de hoy mismo, ¿no? Que es, y se pasa a creer, decimos, el tarot, en fin, el mal de ojo, cosas de ese estilo, ¿no? Pues por una parte, cuando Unamuno, por ejemplo, ¿no? Decía, bueno, ¿qué es el cristianismo? Pues decía, bueno, pues es filosofía griega más derecho romano, así que no se improvisa. Artículo de un suplemento, estos que en el XL semanal, la autora Carmen Posadas, a su vez citando a raíz de un artículo anterior de Javier Marías en El País Semanal, pues os leo unas líneas, que viene es esto. Como resulta que, según los cánones actuales, creer en Dios es de fachas y de analfabetos, la gente ahora cree en cualquier cosa, en el horóscopo, en conjunciones cósmicas, en fuerzas misteriosas, en los moradores del Olimpo. Por eso, de un tiempo a esta parte, cuando alguien muere, sus deudos lo despiden en Twitter, en Instagram, en la red social que sea, ¿no? Con frases como buen viaje a las estrellas o fulano está ya con los dioses, porque ser monoteísta es un atraso, pero ser politeísta resulta súper cool. Con esto quiere decir que cuando muchas veces que a alguno también le puede estallar casi la cabeza, ¿no? Se dice, bueno, el materialismo filosófico es un ateísmo esencial total, pero por otro lado, paradójicamente, en principio, para algunos, pues es un ateísmo católico, ¿no? Porque asume todo esto que estamos diciendo, ¿no? En esta vertiente, digamos, de lo luminoso o lo angular, como que sacaba René, ¿no? Y para terminar ya, ahora sí que sí, pues voy a leer un fragmento de Bueno, a través, en este caso, de Agapito Maestre, que tiene un libro del año 2003, esta es la segunda edición de 2011, que es Viaje a los ínferos por tierras de México, Venezuela y Cuba, ¿no? Agapito Maestre, profesor de filosofía, que está muchas veces, bueno, que tiene muchos libros sobre Hispanoamérica, está en México y demás, pues termina, ¿no? Diciendo, cita Bueno, y dice, bueno, está hablando de Arturo Solar Petri, del panhispanismo y demás, y dice, como Gustavo Bueno, parte de la soberanía de la independencia, dice, no solo política, sino cultural de los pueblos hispánicos, americanos, y de los intereses que ellos pueden tener en vivir dentro de una comunidad hispánica frente al imperialismo yanqui, enlazo con el principio, y ahora ya sí que termina y dice, dicho con la claridad de Gustavo Bueno, Uslar Pietri dice, no tendría muchos reparos en afirmar la conclusión del filósofo español. Y cita Bueno, lo que afirmamos es que el fundamento de estos intereses, está citando España frente a Europa, se refiere a los intereses de los hispanoamericanos, nosotros incluidos, los españoles, digamos, si existen, aunque nada tenga que ver con un actual, entre comillas, imperialismo español, no podría ser desconectado por completo, ¿no?, del imperialismo generador pretérito, ¿no? Pretender disimular este origen y fundamento a fin de que nadie se escandalice de cualquier proyecto hispánico tendría el mismo alcance que la pretensión, aquella famosa anécdota, ¿no? La pretensión de aquella señora de la sociedad victoriana cuando, refiriéndose a las teorías de Darwin, advertía a sus amigos, entre comillas, será verdad que procedemos del mono, pero que no se entera a servidumbre, ¿no? Y ahora ya sí, termina el agapito y dice, quien no reconozca estos orígenes comunes o trate de ocultar su pasado, estará cometiendo algo peor que la ingenuidad, estará renunciando a uno de los legados más ricos de la civilización hispanoamericana, el mestizaje cultural. Muy bien, estupendo. Muy bien, Rubén, muchas gracias. René, por ir rematando ya. Sí, no, nada más agradecer la invitación de haber compartido con ustedes, con Chema, con Rubén, con Jaime, contigo, Alberto, y señalar que lastimosamente este tipo de encuentros acá en Chile pudieran ser calificados de ultra reaccionarios y que no van con los tiempos, o sea, la moda, ¿cierto? Llamémoslo así, el buenismo peyorativo está en otro sitio, está con una suerte de posmodernidad y cultura de cancelación derechamente. Y el maniqueísmo al que hacía recién referencia Jaime es un padecimiento fuerte. La visión está de blanco-negro y por eso tuvimos la intención de invitar a Gustavo Bueno Sánchez en el programa Matices, cuyo nombre revela una pala cromática
que no solamente está en el ultravioleta y el infrarrojo, sino que la misión nuestra, independientemente si estamos o no de acuerdo, es matizar y estudiar, en definitiva, escuchar la opinión del otro. Así que nuevamente nada más que agradecer a ustedes. Muchas gracias. Pues Jaime, si quieres rematar con una última intervención y ya nos despedimos. Yo simplemente pues añadir algo que dice también Luis Carlos en su artículo y que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rubén. Dice que hay que dialectizar la idea de hispanidad, que no sea accidental sino esencial pero atributiva, recogiendo su génesis, su pasado, haciéndola pasar por un imperio pluriestatal providencial español inexistente desde las independencias, pero sin el cual no se podría entender sus vínculos institucionales, ¿no? Yo creo que entonces no debe tomarse la relación España-América metaaméricamente, sino diaméricamente, a partir sobre todo de esas relaciones o posibles relaciones que haya dinámicas, vamos a decir, entre las instituciones españolas y las que existen a día de hoy en América. Y no sé qué más, pues nada más, agradeceros la invitación. Pues si alguien quiere aportar un último matiz, que lo aporte o calle hasta el siguiente Teatro Crítico. Callamos. Pues entonces sí que sí, aprovecho para agradeceros a todos la participación, estar aquí en este Teatro Crítico, que de alguna manera la espiral del silencio impuesta, ¿no?, por una ideología dominante, ¿no?, de buenismo, de correctismo, ¿no?, sobre todo por estos valores, ¿no?, de los derechos humanos, de la progresía y demás, pues se rompa, ¿no?, esa espiral del silencio pues con estas actividades como la del Teatro Crítico, con vuestras aportaciones. Que tengáis salud y que nos veamos pronto. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Hombre, pero bueno, si estamos ya... Hola. Ahora, Estamos ya 4 de 5, solo falta Rubén. René. ¿me oís ahora o no? ¿Hola? Sí, te oímos. Sí. ¿Y me veis o tampoco? Y Rubén, No, a Rubén ver. también. Sí, ya te vemos. Estás en riguroso directo. ¿Qué tal, chicos? Ayer fue el cumpleaños de José María, es verdad. ¿Estáis todos bien? ¿René bien con la diferencia horaria? Hola, ¿cómo les va? Un abrazo, un saludo a todos, a Jaime, a Rubén, al colega Chema. Bueno, pues María, cuando nos des voz y voto. Un abrazo. Bueno, chicos, muchas gracias, de verdad. Nos vemos pronto. Chao. Chao.